El tejido muscular es el responsable directo de todos los movimientos en el cuerpo del animal. Se encuentra conformado por las células contráctiles, llamadas células musculares o miocitos, o también llamadas fibras musculares. Los miocitos son largos que anchos. Y es por eso que también se les dice fibras musculares. El miocito es la célula muscular, pero su forma es más larga que ancha, por lo que aparenta ser una fibra muscular. Los miocitos se disponen en paralelo, conformando los haces o láminas, las cuales se agrupan y conforman los músculos. ¿Recuerdan la imagen que vimos al inicio? Aquí. Miren, se disponen en paralelos conformando estos haces o láminas musculares. Y la reunión de todos estos haces o láminas musculares conforman el músculo. Los miocitos se disponen en paralelo conformando los haces o láminas, ¿no? Las fibras musculares se caracterizan por su gran capacidad de contracción. El miocito utiliza ATP y genera la contracción con la participación de las proteínas contráctiles, actina y miosina. Al citoplasma del miocito se lo conoce como sarcoplasma. En el citoplasma o en el sarcoplasma encontramos los filamentos de actina y miosina. Y la membrana celular del miocito se la llama sarcolema. Aquí ustedes también pueden hacer su cuadrito sinóptico para que puedan mejorar la captación de los conceptos, ¿no? Pero no les voy a mandar a hacer tarea. Ustedes lo pueden hacer solamente para ustedes mismos. Esto ya es algo individual que ustedes lo pueden hacer. No les voy a hacer más tarea. A ver, no me salté. Sí, sarcolema, estamos en la 14, vamos a la 15. Mioblastos. ¿Qué son los mioblastos? Son los precursores de las fibras del músculo esquelético durante el desarrollo embrionario. Cientos de mioblastos se alinean extremo con extremo y se fusionan para formar células largas, multinucleadas, llamadas miotubos. Los miotubos elaboran constituyentes citoplásmicos y elementos contráctiles, llamados miofibrillas, integrados por medio de disposiciones específicas de los miofilamentos. Los miofilamentos son proteínas que hacen posible la capacidad contráctil de la célula muscular. Las miofibrillas son largas y se posicionan paralelas al eje longitudinal de la célula y se encuentran conformadas por miofilamentos finos y miofilamentos gruesos, dispuestos en tal forma que induce la apariencia de bandas claras y de bandas oscuras, que se repiten a lo largo de cada miofibrilla, determinando la organización de los sarcómeros. Sarcómero. ¿Qué es un sarcómero? Vamos a ver. A ver, espera un ratito. No. Quiero hacer más grande, si no puedo. No.
Ya, quería hacer algo. No puedo. Bueno, sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? Es la mínima unidad muscular y se encuentra conformada por dos tipos de proteínas, que son la actina y la miosina. Ambas permiten la contracción muscular. Al microscopio se observa la alternancia de las bandas claras llamadas bandas I y las bandas oscuras llamadas bandas A. El sarcómero es la unidad funcional fundamental del músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. El músculo estriado está compuesto por millones de sarcómeros, los cuales les permiten la contracción muscular. Al examinar el músculo estriado se observa una apariencia rayada llamada estriación. Estas rayas representan una alternancia de bandas alternas, claras y oscuras, que corresponden a diferentes filamentos proteicos. Es decir, que estas rayas están conformadas por fibras de proteínas entrelazadas que componen cada sarcómero. Existen tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular liso, el tejido muscular estriado esquelético y el tejido muscular estriado cardíaco. Vamos a estudiar cada uno de estos tres tipos. Vamos a comenzar con el tejido muscular liso, llamado también músculo plano. Se encuentra conformado por células alargadas y afiladas en ambos extremos, con un núcleo central y un citoplasma homogéneo. El tejido muscular liso no se encuentra sometido a la voluntad del animal, es decir, que su movimiento es involuntario. Lo encontramos a este tejido plano o liso, tejido muscular plano o liso, lo encontramos en haces de fibras y como fibras aisladas, también como membranas o túnicas musculares. Este tejido muscular liso lo encontramos ya en forma de haces de fibras o como fibras aisladas, lo vamos a encontrar en la piel, en las mucosas, en el órgano, en el vaso y en la túnica albugínea. Esto es como fibras aisladas, ¿no? Y como formando membranas o túnicas musculares, lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos. ¿Recuerdan cuando veíamos los vasos sanguíneos, las capas que tenían el endotelio y luego venía una capa muscular? Pues ahí está este tejido muscular liso, involuntario, ¿no? Entonces, está en los vasos sanguíneos, en los bronquios, en la tráquea, en las trompas uterinas, en el útero, en los uréteres y en la vejiga urinaria. Músculo liso o músculo involuntario. Ellos actúan de manera involuntaria, usted no lo controla, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo tipo de tejido muscular, que es el estriado esquelético. Conformado por células largas, cilíndricas, multinucleadas y estriadas, con bandas transversales claras y oscuras, alternadas a manera de estrías, y las cuales no existen en el músculo liso. Miren aquí una diferencia, ¿no? La morfología es diferente. Su citoplasma o sarcoplasma presenta estriaciones longitudinales debido a la presencia de las miofibrillas. Los movimientos del tejido muscular estriado sí se encuentran sometidos a la voluntad del animal y así permitir el movimiento voluntario de sus partes del cuerpo. El tejido muscular estriado esquelético lo encontramos en los músculos del esqueleto, en la lengua, en el esófago, en la laringe, en el recto y en los ojos. El músculo esquelético presenta un color rosa o rojo debido a su abundante irrigación y por la presencia de pigmentos de mioglobina, la mioglobina o miohemoglobina,
son las proteínas que transportan el oxígeno hacia los músculos, como también lo almacenan. Se asemeja a la hemoglobina y es la responsable del color rojo de los músculos. ¿Recuerdan cuando veíamos sangre? La hemoglobina era el pigmento rojo de los eritrocitos, ¿no? Acá, en cambio, es la miohemoglobina o la mioglobina. Ahora va a ver, creo que me salió. Rojo de los músculos, sí, la 24. La fibra muscular estriada se clasifica como roja, blanca o fibra muscular estriada intermedia. Las fibras musculares rojas, lentas o tipo 1. Estas fibras son pequeñas, con grandes cantidades de mioglobina y de mitocondria, con fibras nerviosas pequeñas. Son resistentes a la fatiga. Sus contracciones son lentas, por eso su nombre, ¿no? Fibras musculares rojas lentas. Son lentas y repetidas. Poseen gran vascularización, o sea, llegan a estas fibras los vasos sanguíneos para su irrigación. Poseen gran vascularización para actividades aeróbicas de poco esfuerzo, pero con mucha duración, como por ejemplo, corredores de grandes distancias. Poseen un menor potencial de crecimiento, es decir, que aumentan muy poco su masa muscular en los músculos del tronco. Veamos ahora las fibras musculares blancas o rápidas, o pálidas o de tipo 2. Son fibras grandes, con pocas cantidades de mioglobina y de mitocondria. Son de contracción rápida, con mucho esfuerzo, pero se fatigan fácilmente. Poseen un mayor control nervioso por sus grandes fibras nerviosas, las cuales le permiten movimientos más precisos. Poseen un mayor potencial de crecimiento y por ende mayor desarrollo muscular. Se desarrollan con ejercicios aeróbicos, físico-culturismo, velocistas. Las encontramos mayoritariamente en las extremidades. Esto en humanos, ¿no? Pero se correlaciona a los animales, por ejemplo, en los caballos de carrera, en los perros de carrera, en los galgos. Siempre estas masas musculares van a ser más grandes, ¿no? Por su ejercicio, por su esfuerzo físico, se van a desarrollar. Las fibras musculares intermedias poseen características intermedias entre las blancas y las rojas. Los revestimientos del músculo. Ya. Terminamos aquí con las fibras musculares, ¿no? Ahora esto es otro tema. Los revestimientos del músculo esquelético. Las capas que lo protegen. Esto es otro tema. Vamos a ver cómo se llaman estas capas. Tenemos el epimicio, el perimicio y el endomicio. Estos elementos conectan al músculo con los tendones y aponeurosis para unirse a los huesos y a otros tejidos. Vamos a estudiar cada una de estas capas que rodean al músculo. El epimicio, tejido conjuntivo denso, irregular y colágeno que rodea a todo el músculo. El perimicio, tejido conjuntivo menos denso, irregular y colágeno derivado del epimicio que rodea los haces o los fascículos de las fibras musculares. Y el endomicio, conformado por fibras reticulares y una lámina externa o lámina basal que circunda o rodea a cada célula muscular. Vamos a regresar acá a las imágenes un ratito para que lo puedan apreciar, ¿no? No sé si aquí, sí, aquí está, miren. Aquí, por ejemplo, hay un tendón, si ven la línea, ¿no? El tendón. El tendón siempre se va a unir al hueso. Y luego viene la fibra muscular, el músculo, como lo conocemos, el músculo. Pero ya ahorita se les está indicando que este músculo macro
macro o macroscópico, de manera microscópica o de manera interna, está conformado por la célula, el miocito, la célula muscular, y la unión de estas células musculares, que son largas, de esta disposición paralela una al lado de la otra, conforma un A o un conjunto de células, ¿no? Y todos estos conjuntos de células van a formar el músculo. Fascículos, son fascículos musculares, que es la reunión de células musculares. Entonces vamos a ver que el epimicio es la célula, es la capa que rodea a todo el músculo, epimicio. El perimicio es la capa que rodea a el conjunto de las células musculares. Y el endomicio es la capa que rodea a cada célula muscular. Miren cómo es esto, ¿no? De mayor a menor tenemos epimicio, perimicio y endomicio. Y cómo se forman los fascículos musculares o los haces musculares, también conocidos como haces, ¿no? Forman un conjunto, un grupo, que aquí lo está manifestando esta imagen. Acá también tenemos otra imagen. Asimismo, ¿no? El epimicio, el perimicio y el endomicio. Miren, quizás aquí lo puedan comprender de mejor manera cómo es esta célula muscular. Aquí incluso está marcando el sarcoplasma o el citoplasma muscular. El núcleo, miren el núcleo, la disposición del núcleo no es tan central como en las otras células, ¿no? Está más hacia un costado. Y eso es la célula muscular, también conocida como fibra, por su forma alargada que da la apariencia de que fuera una fibra, pero es la célula, es la disposición, la morfología celular. Bueno, entonces esas son las capas que protegen o que rodean al tejido muscular, a la célula muscular. A ver, estábamos más acá. Ya, aquí está. Los revestimientos, ¿no? Aquí. Epimicio, perimicio y endomicio. ¿Quedó claro estas capas que protegen la célula muscular? Vamos ahora a la 28. Ya. Epimicio, ya dijimos esto. La 29. Ya. Tejido muscular estriado cardíaco, conformado por células alargadas con núcleo en el centro. Mire, aquí el núcleo está en el centro y estriaciones longitudinales y transversales. Miren la diferencia de este tejido muscular estriado al tejido muscular liso o plano. El núcleo está en el centro y presenta estriaciones como rayitas, ¿no? Como líneas, ya sean transversales y longitudinales. A pesar de ser estriado, no se encuentra sometido a la voluntad del animal. Conforma el músculo cardíaco miocardio, el cual conforma las paredes del corazón y el cual se encuentra constituido por los cardiomiocitos. Miren, aquí las células ya no son solamente miocitos, ¿no? En este tejido muscular estriado cardíaco. Son llamados cardiomiocitos. El corazón es involuntario. Nosotros no podemos regular el ritmo cardíaco, ¿no? Las contracciones cardíacas. Eso es algo involuntario. Características del tejido muscular. Bueno, tenemos la excitabilidad, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. Excitabilidad, que reacciona frente a las corrientes eléctricas. Contractibilidad, se pueden acortar, ¿no? Disminuyen su longitud, se acortan. Extensibilidad, son capaces de estirarse. Elasticidad, que luego de estirarse o de acortarse, tienen la capacidad de recuperar su tamaño original.
En las células musculares encontramos, miren, sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplásmico, sarcosoma. El sarcolema ya lo habíamos, creo que no. Bueno, el sarcolema es la membrana citoplasmática de la célula muscular. Es la membrana celular, digamos. En el músculo es el sarcolema. Es la membrana citoplasmática de la célula muscular. Y el sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular. Ya no le llamamos citoplasma, sino que sarcoplasma. Y la membrana, el sarcolema. El retículo sarcoplásmico corresponde al retículo endoplásmico liso. Y los sarcosomas son las mitocondrias de las células musculares. Son términos nuevos, vayan anotándolos para que los tengan en la memoria, ¿no? El ATP, adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. El ATP es un nucleótido fundamental para la obtención de la energía celular. Es la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares. En el ATP encontramos energía química guardada. Es el aporte energético para la realización de las reacciones bioquímicas. Por lo general, un músculo anatómico denso como el bíceps contiene los 3 tipos de fibras musculares. En los pollos, los músculos de los muslos son rojos, y los músculos de la pechuga son blancos. En un organismo, en un ser viviente, podemos encontrar en toda su anatomía estos diferentes tipos de músculos. Las fibras musculares, por la acción de los estímulos nerviosos, se contraen gracias a la presencia de las proteínas miofibrilares contráctiles, llamados miofibrillas, las cuales solo se encuentran en el músculo estriado. El tejido muscular procede de la capa embrionaria denominada mesodermo, ¿no? La composición química y la contracción muscular. Las proteínas del músculo son la actina, la miosina, la tropomiosina y la mioglobina. Durante la contracción muscular, y si es que el aporte del oxígeno es insuficiente y su fuente de energía se agota, ocurre la acumulación de ácido láctico, lo cual limita la contracción muscular y se producen los calambres. Es por esto la necesidad del descanso y la administración de oxígeno y el consumo de carbohidratos para eliminar al ácido láctico. El ATP constituye una forma de almacenar y producir energía en compuestos o enlaces de alto valor energético. El ATP es una fuente energética necesaria para todas las formas de trabajo biológico, como son la contracción muscular, la digestión, la transmisión nerviosa, la secreción glandular, la fabricación de nuevos tejidos, la circulación de la sangre, etc. Bueno, entonces hemos visto de manera básica este tejido muscular, ¿no? Los diferentes nombres de cada estructura. ¿Tienen alguna pregunta? Sí están viendo las imágenes, ¿no? Sí, podemos ver. Las ven. Bueno, quedó claro esto de las capas protectoras, ¿no? El epimicio, el perimicio y el endomicio. Aquí también vemos la disposición de la fibra muscular o de la célula muscular. No es como las otras células que conocemos. Esta es alargada y parece que fuera una fibra. Aquí tenemos en esta imagen una vista microscópica de un músculo estriado esquelético. Miren cómo, observen primero aquí los núcleos periféricos. Recuerden que en el músculo estriado esquelético el núcleo estaba en la periferia, al contrario del cardíaco, estaba en el centro. Miren aquí la disposición de los núcleos. Esto es un corte histológico. Y las bandas, las I y las bandas A. Aquí también menciona el endomicio.
Mire, el endomisio es la capa que protege a la célula muscular. Aquí tenemos esta célula muscular con su núcleo y su endomisio. Del lado derecho es la misma imagen, ¿no? El lado izquierdo es un dibujo y el lado derecho es la realidad. Es un corte histológico lo que podemos apreciar del lado derecho. Asimismo podemos apreciar los núcleos periféricos y las bandas. Las bandas se les ve en un tono bien tenue. No tenemos 10 minutos todavía, un tono tenue, pero si ustedes se acercan pueden divisar esas líneas transversales, que en el dibujo del lado izquierdo se los aprecian más visibles, ¿no? Acá en el lado derecho no está. Y lo mismo el endomisio, que cubre a la célula muscular. En esta otra imagen también tenemos un esquema, tenemos el esquema de un músculo estriado esquelético en corte transversal de lengua de iguana. Miren, esta es la lengüita de una iguana y podemos ver la disposición de estas células musculares. Es un corte transversal y podemos observar los núcleos que no solamente es uno, ¿no? Puede haber 2 o 3 núcleos en esta célula muscular. Esto es el esquema, esto es la imagen, y acá en el lado derecho tenemos el corte histológico. Asimismo, miren cómo se aprecian estos haces, estas fibras musculares y sus núcleos. Los núcleos se ven más moraditos. En esta otra imagen podemos ver un músculo estriado cardíaco. Tenemos la disposición de sus núcleos en la parte central, las estriaciones transversales y lo mismo del lado derecho, ¿no? Podemos apreciar su núcleo de un color más moradito, su sarcoplasma de un tono rosado y las bandas transversales, las estriaciones transversales. Acá, en cambio, tenemos un músculo liso en corte transversal de intestino delgado de una gaviota de patas amarillas. Tinción hematoxilina y eosina. Tenemos en el dibujo de la parte izquierda los núcleos claramente visibles. Tenemos el citoplasma o sarcoplasma. Y del lado derecho el corte histológico, ¿no? En el tejido muscular estriado cardíaco, las células no son miocitos, sino cardiomiocitos, ¿o estoy mal? Hola, ¿alguien está hablando? Sí, Miss. Ya, ¿Sí me diga, escucha? hable más alto, déjeme subir el volumen acá. Que me pregunto si en el tejido muscular estriado cardíaco, las células pasan a ser cardiomiocitos en vez de miocitos o no. O estoy mal, no sé. Sí, los cardiomiocitos. No me sube más aquí el volumen. Cardiomiocitos en el corazón. Ya, ahí subí más el volumen para poderlos escuchar mejor. Ya, entonces en esta imagen podemos apreciar claramente los núcleos. Acá vamos a ver otra imagen. Tenemos músculo liso en corte transversal. Músculo liso en intestino delgado de una gaviota de patas amarillas, así mismo, ¿no? Vean esta disposición. Se aprecian los núcleos y las células musculares. Acá también tenemos tejido muscular esquelético estriado. Aquí está teñido con tricrómico de Mason. Tenemos el perimicio, nos está señalando en esta flecha el perimicio, el endomicio y las células esqueléticas estriadas, ¿no? Acá también
están los núcleos, sí, los núcleos, y acá tenemos esta otra, es un corte histológico del corazón. Miocardio, técnica hematoxilina eosina en cortes de 8 micras de parafina. Miren la diferencia de estas células miocárdicas, su núcleo central, y si se acercan un poquito más pueden ver las estriaciones, ¿no? Las estriaciones de este tejido. Y aquí creo que ya les había mencionado las fibras de miosina que actúan para la contracción del músculo, ¿no? De actina y de miosina. Las características del músculo, y aquí tenemos los tipos de músculo: el músculo cardíaco estriado, el músculo esquelético que conforma los músculos del resto del cuerpo, y el músculo liso o involuntario. Nosotros no podemos controlar los movimientos intestinales, no podemos controlar la piel, eso reacciona de una manera involuntaria. Los músculos esqueléticos sí los podemos manejar, y el corazón también, ¿no? Es involuntario. ¿Alguna pregunta con esto? Esto es lo básico de tejido muscular. Hemos visto lo más importante, pero esto es un capítulo. En miocardio hay bastante, ¿no? Por eso hay especialistas, los cardiólogos tienen que ver desde la histología, la fisiología, la fisiopatología de este órgano, solo de ese órgano. Nosotros estamos viendo solamente las bases histológicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy.